Hina salió al amanecer con la precaución de quien no quiere despertar a nadie, cerrando la puerta del apartamento con el cuidado de una cirujana. Se dio la vuelta para marcharse al colegio y encontró a su hermano mayor trotando hacia ella por el pasillo. Lo miró como si hubiera visto a un extraño con su cara. Él le dijo que se fuera al colegio, que tuviera un buen día. Sacudió la cabeza y empezó a bajar las escaleras. Luego la puerta se volvió a abrir y él le tendió un paraguas. Hina miró el paraguas. Miró el cielo, que en la franja del amanecer se veía perfectamente despejado. Le dijo que no iba a llover. Él insistió con la terquedad específica de los hermanos mayores que no dan explicaciones. Jingwoo cerró la puerta con llave y abrió el inventario. Llevaba 4 días esperando otra llave de mazmorra desde su primera incursión instantánea. Ese fue el momento en que sonó el teléfono. Era el propietario del apartamento, un hombre que lo había visto crecer y que seguía llamándolo estudiante con el cariño persistente de quien no actualiza los títulos aunque cambien las circunstancias. Le llamaba por el alquiler del mes, atrasado por la hospitalización de Jingwoo. Hablaron brevemente. Jingwoo prometió enviarlo de inmediato y el propietario añadió, como siempre hacía, que no se exigiera demasiado, que cuidar a su madre y a su hermana era mucho para llevar solo. Jingwoo colgó y abrió su libreta bancaria. Soltó un largo suspiro hacia el techo y luego, con la decisión práctica de alguien que no tiene tiempo para la autocompasión, fue a buscar trabajo. El problema era estructural. Como cazador de rango es sin historial relevante, las listas de incursiones privadas simplemente no lo querían. Pasó horas revisando páginas web, haciendo llamadas, enviando consultas. La respuesta tácita era siempre la misma. Los equipos privados buscaban personas que les cubrieran las espaldas, y nadie quería confiar su espalda a alguien clasificado en el fondo absoluto del sistema. Estaba atrapado en una paradoja que conocía bien desde hacía años, solo que ahora la conocía desde el otro lado. Demasiado débil para los gremios, demasiado conocido por sus debilidades para que los independientes lo quisieran. Entonces apareció el anuncio. Sin requisito de rango, Jingwoo marcó el número antes de terminar de leer los detalles. La voz al otro lado era más amable de lo que esperaba. Le explicaron las condiciones. Era una puerta de rango C. El rango E no tendría participación en combate ni parte del botín, pero recibiría 2 millones de wons fijos al final de la incursión por completar el número mínimo requerido. Aceptó y pidió 15 minutos para llegar. El líder del grupo se llamaba Wang Dong. Era un hombre grande y peludo con la cara relajada de quien ha visto suficientes mazmorras como para no ponerse nervioso antes de entrar en otra, y reunió a los 10 cazadores, 8 miembros estables, 2 reclutados para completar el número, con la eficiencia informal de quien hace esto de forma rutinaria. Jingwoo los evaluó con discreción mientras Wang hacía las presentaciones. La estadística de percepción hacía lo que siempre hacía. Le permitía leer la fuerza de cada persona a su alrededor como si fuera información visible a simple vista. 5 de los 8 miembros estables tenían el nivel de un rango C. El 10º miembro era Yoo Hino, de 22 años, con una cara brillante de alguien que todavía no ha aprendido que el entusiasmo no es suficiente. Era rango D y participaría en combate, a diferencia de Jingwoo. Llevaba una espada y un escudo que incluso a distancia tenían el brillo inconfundible del equipo de alta gama, el tipo de armamento que no se adquiría con el sueldo de un cazador principiante sino con el dinero de una familia que podía permitirse preparar bien a su hijo antes de mandarlo a hacer cosas peligrosas. Jingwoo respondió con la cortesía mínima y volvió su atención a Wang. Wang explicó las reglas de la incursión mientras sus compañeros de largo recorrido lo interrumpían con la confianza fácil de quienes llevan años trabajando juntos. Les hizo firmar contratos. Jingwoo leyó el suyo con atención. Sin participación en combate, sin parte del botín, 2 millones al finalizar. Y una cláusula al final que aclaraba que la empresa no asumiría responsabilidades por accidentes ocurridos en el interior. Las incursiones privadas no tenían los seguros de la asociación. Jingwoo lo anotó mentalmente y firmó de todas formas, porque la razón por la que aceptaba el riesgo no era la ingenuidad sino la confianza en su propia capacidad de protegerse. Mencionó, antes de firmar, que el grupo no llevaba sanador. Wang lo confirmó con la naturalidad de quien describe una preferencia de trabajo, explicando que siempre iban así porque conseguir un sanador para una incursión privada era complicado. Jingwoo guardó esa información en el mismo lugar donde guardaba todo lo que observaba. La puerta los esperaba en los terrenos de una construcción abandonada, el esqueleto de un complejo de apartamentos que nunca llegó a completarse. Hino intentó acercarse a Jingwoo con preguntas sobre el edificio. Jingwoo respondió lo suficiente para que no pareciera que lo ignoraba deliberadamente, y continuó caminando. La puerta era grande. Más grande de lo que los miembros del equipo habían esperado para una clasificación C, y uno de ellos lo dijo en voz alta. Wang explicó que la asociación la había revisado 2 veces y que el sistema no mentía sobre los rangos. Entraron. El interior estaba oscuro y en silencio.
no el silencio vacío de un lugar sin habitantes. El mago del equipo creó una esfera de luz. Los cazadores miraron a su alrededor buscando las bestias mágicas que debería haber. No las encontraron. Qingguo tensó los oídos. Desde algún punto que la esfera de luz no alcanzaba, llegaban los pasos. Con un ritmo específico que no era el de pies ni garras en el suelo. Era el ritmo de patas sobre una superficie vertical. Gritó la advertencia en el instante exacto. ¡Arriba! Las cabezas se alzaron justo a tiempo de ver las bestias mágicas descendiendo desde el techo. Insectos gigantes, docenas de ellos, que habían estado esperando en la oscuridad sobre sus cabezas con la paciencia de quienes no tienen prisa porque saben que la presa no puede escapar. Guangdong reaccionó con la rapidez de un cazador con años de experiencia detrás. Activó una habilidad de provocación y se convirtió en el punto focal de todas las amenazas, su escudo absorbiendo los embates sucesivos con la solidez de algo que había sido forjado específicamente para ese propósito. Mientras él sostenía la línea, el resto del equipo desbordó a las criaturas desde los flancos con flechas, hechizos y espadas, coordinándose con la fluidez natural de personas que han peleado juntas lo suficiente como para no necesitar instrucciones constantes. Qingguo observó desde la retaguardia con la frustración específica de quien ve una partida de ajedrez mal jugada y no puede intervenir. Los insectos tenían aberturas claras en su defensa que los miembros del equipo de Wang ignoraban repetidamente. La inacción se sentía como contener el aliento durante demasiado tiempo, pero había firmado un contrato y había razones más importantes para mantenerse en su posición. Hino, para su crédito, peleó bien. El equipo caro de su padre compensaba lo que le faltaba en experiencia. El escudo absorbía impactos que habrían derribado a alguien con menos protección, y la espada tenía suficiente filo para terminar lo que empezaba. Wang ordenó recoger los núcleos mágicos mientras sus compañeros inspeccionaban los cadáveres. Uno de ellos llamó la atención del grupo sobre algo extraño. Varios insectos tenían heridas que no coincidían con ninguno de los ataques del equipo. Patas arrancadas. Alas desgarradas. Marcas de mordeduras que pertenecían a mandíbulas mucho más grandes que las suyas. Algo ya había estado comiéndose a los insectos antes de que el equipo llegara. Los ojos de los 8 miembros del grupo principal se deslizaron brevemente hacia Qingguo. Se detuvieron un instante. Se apartaron. Como pensaba. La hipótesis que se había formado al principio de la incursión se confirmaba. Habían reclutado a 2 personas para completar el número mínimo requerido por la asociación, no porque los necesitaran para pelear. La falta de sanador no era descuido sino diseño, un equipo compacto de confianza mutua, con 2 posiciones vacías llenadas por desechables. Tenían práctica en esto. Wang ordenó avanzar con el tono tranquilo de quien sabe cómo termina el día. La sala al fondo del túnel no tenía bestias mágicas. Tenía algo mejor, o algo más valioso para personas con los planes adecuados. Las paredes cubiertas de cristales de maná incrustados en la roca, reflejando la luz de la esfera mágica en cientos de puntos brillantes simultáneos. El cálculo fue rápido. Minarlos todos representaba aproximadamente 1.000 millones de wons. Dividido entre los 9 miembros activos del grupo, poco más de 100 millones cada uno. En una esquina de la sala, durmiendo sobre un lecho de carcasas de insectos a medio consumir, había una araña del tamaño de una casa. Hino se apresuró a revisar el contrato de Qingguo y señaló a Wang que el documento no excluía a Qingguo de la distribución de tesoros, solo de los núcleos de bestias. Los cristales de maná eran tesoros. Correspondía dividirlos entre 10, no entre 9. Wang le concedió la razón con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y añadió que primero había que resolver el problema de la araña. Necesitaban buscar el equipo de minería que habían dejado en la camioneta. Pidió a Qingguo y a Hino que se quedaran vigilando mientras el resto salía un momento. Qingguo dijo que de acuerdo. Los 8 salieron. Sus pasos se alejaron por el túnel. Hino preguntó, con la voz de quien empieza a intuir algo sin poder nombrarlo todavía, ¿qué pasaba si la araña se despertaba mientras estaban solos? Qingguo respondió con el silencio de quien no quiere terminar de explicar lo que sospecha porque la explicación completa haría que el oyente entrara en pánico antes de tiempo. 5 minutos después, la entrada de la sala del jefe saltó por los aires. El detonante fue el mago del equipo. La explosión fue contenida, calculada para bloquear sin derrumbar todo el túnel, el tipo de trabajo que requería haber hecho algo similar antes. Las rocas sellaron la salida con la solidez de una decisión ya tomada. Hino corrió hacia la entrada y empujó con toda su fuerza. Las piedras no cedieron. Empujó más fuerte. Nada. Luego se giró y en la cara de Hino, en el momento exacto en que el pánico se transformaba en comprensión, Qingguo vio el instante preciso en que el joven entendió lo que estaba ocurriendo. La estrategia era elegante en su brutalidad: despertar a la araña con el ruido de la explosión, dejar que se alimentara de los 2 desechables mientras hacía la digestión, extraer los cristales de maná tranquilamente una vez que el jefe volviera a dormir.
Si la araña terminaba antes de lo esperado, simplemente la mataban y extraían lo que pudieran en el tiempo disponible. Y el equipo de Hino, esa espada y ese escudo que a ojo valían cientos de millones, era un bonus contingente. Jingwoo había llegado a esa conclusión 40 minutos antes. La araña abrió los ojos. Hino emitió un sonido que no era exactamente un grito y retrocedió hasta la pared. Todo su cuerpo estaba paralizado. Jingwoo sacó el colmillo venenoso de casaca del inventario. El arma apareció en su mano derecha con el peso familiar de algo ganado en combate. Hino lo agarró del brazo con las manos temblorosas, preguntando con la voz rota de quien está razonablemente convencido de que el hombre al que habla ha perdido el juicio, ¿qué iba a hacer exactamente? Jingwoo lo miró. Luego miró la araña. Luego le devolvió la pregunta, si no iba a ser él, ¿quería hacerlo Hino? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Jingwoo se soltó con suavidad y empezó a caminar hacia la araña. La verdadera cacería comenzaba ahora.